Un final anunciado. Los silencios antes de la tormenta. En el mundo del periodismo mexicano, pocos nombres han resonado con tanta fuerza, persistencia y autoridad como el de Javier Alatorre. Durante décadas, su voz fue sinónimo de noticia, de urgencia, de verdad revelada en horario estelar. Sin embargo, como ocurre con todos los grandes personajes de la vida pública, detrás de la imagen firme y segura que proyectaba frente a las cámaras, existía un hombre que cargaba con sus propias sombras, silencios y fragilidades. La historia que hoy se cuenta no comienza con el hospital, ni con la sirena de la ambulancia rompiendo la calma de la madrugada. Comienza mucho antes, en los pequeños indicios que nadie quiso ver, o que todos decidieron ignorar. Los primeros años. El origen de una voz poderosa. Javier Alatorre nació en México en una época en la que los medios de comunicación aún estaban moldeando su papel en la sociedad moderna. Desde joven, mostró una curiosidad incansable por entender el mundo que lo rodeaba. No era simplemente un observador, era un cuestionador. Aquella inquietud lo llevó a estudiar comunicación y más tarde a adentrarse en el complejo universo del periodismo. Sus primeros pasos no fueron fáciles. Como muchos, comenzó desde abajo, cubriendo notas menores, aprendiendo el oficio en la calle, enfrentando rechazos y largas jornadas sin reconocimiento. Pero había algo en él que lo diferenciaba. Una determinación silenciosa, casi obstinada, que lo empujaba a seguir adelante, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Con el tiempo, esa perseverancia comenzó a dar frutos. Su estilo directo, su voz grave y su capacidad para transmitir urgencia lo convirtieron en una figura cada vez más reconocible. No era solo un periodista, era un narrador de la realidad. El ascenso. Una figura pública en la cima. A lo largo de los años, Alatorre se consolidó como uno de los rostros más influyentes de la televisión mexicana. Cada noche, millones de personas sintonizaban su programa para entender lo que estaba ocurriendo en el país y en el mundo. Pero el éxito, como siempre, tenía un precio. Las largas horas de trabajo, la presión constante por mantenerse relevante, las críticas, los escándalos mediáticos, todo ello comenzó a acumularse como una carga invisible sobre sus hombros. Aunque en pantalla parecía imperturbable, quienes lo conocían de cerca empezaban a notar pequeños cambios. Momentos de silencio prolongado, miradas perdidas, una fatiga que ya no podía ocultarse del todo. Los signos ignorados. Nadie puede señalar con exactitud cuándo comenzaron los problemas de salud. Algunos dicen que fue el estrés acumulado, otros que se trataba de hábitos descuidados durante años de vida acelerada. Lo cierto es que el cuerpo, tarde o temprano, siempre pasa factura. En los meses previos a aquel fatídico día, hubo señales. Dolores en el pecho que aparecían y desaparecían. Episodios de cansancio extremo. Incluso, en una ocasión, un ligero mareo durante una transmisión que logró disimular con su habitual profesionalismo. «Estoy bien», decía, restándole importancia. Pero no lo estaba. El peso de la soledad. A pesar de su fama, su reconocimiento y su aparente éxito, Javier vivía una soledad que pocos comprendían. La vida pública, con su constante exposición, puede ser profundamente aislante. Las relaciones se vuelven complejas, las confianzas escasas, y la intimidad, un lujo difícil de mantener. Sus allegados notaban que, en los últimos tiempos, se había vuelto más reservado, menos dispuesto a compartir, más encerrado en sí mismo. Como si algo dentro de él estuviera cambiando, preparándose, sin saberlo, para un desenlace inevitable. La víspera. Calma antes del colapso. La noche anterior al incidente, todo parecía transcurrir con normalidad. Alatorre había cumplido con su rutina habitual. Revisión de guiones, reuniones breves, la transmisión nocturna. Su voz sonaba firme, su presencia impecable. Nadie habría imaginado que sería una de sus últimas apariciones frente a las cámaras. Al terminar el programa, se despidió con una sonrisa contenida. Algunos compañeros notaron que parecía más cansado de lo habitual, pero lo atribuyeron al ritmo de trabajo. Después de todo, Javier siempre había sido así. Incansable, resistente, casi indestructible. Pero aquella noche, al regresar a casa, algo cambió. El inicio del final. En la madrugada, el silencio de la casa fue interrumpido por un dolor agudo, repentino, que lo obligó a despertarse. Era un dolor distinto a cualquier otro que hubiera sentido antes. Intenso, opresivo, implacable. Intentó levantarse, caminar, respirar profundamente. Pensó que pasaría, como tantas otras molestias que había ignorado en el pasado, pero esta vez no pasó. El dolor se intensificó, extendiéndose desde el pecho hacia el brazo izquierdo. La respiración se volvió difícil. El sudor frío cubría su frente. Fue en ese momento cuando comprendió, quizás demasiado tarde, que algo grave estaba ocurriendo. La llamada de emergencia. Con manos temblorosas logró alcanzar su teléfono. Cada segundo parecía eterno.
Marcó el número de emergencia, intentando mantener la calma mientras explicaba su situación. La voz al otro lado de la línea trataba de tranquilizarlo, de guiarlo, de mantenerlo consciente hasta que llegara la ayuda. Pero el tiempo, implacable, seguía avanzando. La llegada de la ambulancia. Cuando finalmente la ambulancia llegó, los paramédicos encontraron a un hombre que había pasado su vida informando sobre tragedias, enfrentando ahora la suya propia. El diagnóstico preliminar fue claro: un infarto agudo de miocardio. Mientras lo trasladaban de urgencia al hospital, las luces de la ciudad pasaban rápidamente por la ventana del vehículo. Era un viaje silencioso, cargado de una tensión que nadie se atrevía a verbalizar, un destino incierto. En ese trayecto, entre la conciencia y la inconsciencia, Javier parecía luchar no solo contra el dolor físico, sino contra algo más profundo. Recuerdos, arrepentimientos, momentos no dichos. La vida, en sus instantes finales, o quizás no, suele presentarse como una sucesión de imágenes fragmentadas, y para él, esas imágenes estaban llenas de preguntas sin respuesta. Entre la vida y la muerte, la lucha en la sala de urgencias. La ambulancia avanzaba a toda velocidad, rompiendo la quietud de la madrugada. Dentro, el tiempo parecía deformarse. Cada segundo era una eternidad, cada latido, una incógnita. Javier Alatorre, el hombre que durante años había narrado tragedias ajenas con voz firme, ahora se encontraba atrapado en la suya propia. El ingreso al hospital. Una carrera contra el tiempo. Las puertas de urgencias se abrieron de golpe. ¡Infarto agudo de miocardio!, gritó uno de los paramédicos mientras empujaban la camilla. Un equipo médico ya esperaba. Las manos se movían con precisión automática. Electrodos, monitor cardíaco, oxígeno. Todo sucedía con una rapidez que contrastaba con la lentitud con la que Javier percibía el mundo. El pitido del monitor rompía el silencio. Irregular, inestable, peligroso. La primera evaluación. Gravedad crítica, presión baja, ritmo cardíaco irregular, saturación comprometida, murmuró un médico. Prepárenlo para intervención inmediata. Las palabras flotaban en el aire como sentencias. Javier apenas podía hablar. Sus ojos entreabiertos intentaban enfocarse en los rostros que lo rodeaban. Sombras blancas moviéndose, voces lejanas, luces intensas sobre su rostro. En ese momento, comprendió algo que jamás había sentido con tanta claridad. No tenía el control. Los recuerdos comienzan a emerger. Mientras los médicos luchaban por estabilizarlo, su mente comenzó a viajar. Primero, fragmentos inconexos. Luego, escenas completas. Se vio a sí mismo en sus primeros días como periodista, corriendo tras una historia con una libreta en la mano y sueños que parecían más grandes que el mundo. Recordó su primera aparición en televisión. El nerviosismo, la emoción, la sensación de estar exactamente donde debía estar. Y luego, los años pasaron en un instante. El éxito, el reconocimiento, las noches interminables, las decisiones difíciles, las oportunidades que tomó y las que dejó escapar. La intervención, una lucha silenciosa, carga a 200. Ahora, el cuerpo de Javier se sacudió ligeramente. El monitor mostró una línea caótica. Luego un breve intento de orden, pero no era suficiente. Otra vez. El equipo no se rendía. Cada intento era una batalla contra el tiempo, contra el daño que el corazón había sufrido, contra años de desgaste acumulado en silencio. La familia. Ausencia y distancia. ¿Hay algún familiar en camino?, preguntó una enfermera. No confirmado. Esa respuesta, simple y fría, reflejaba una realidad más profunda. A pesar de su fama, de su influencia, de su presencia constante en la vida de millones de personas, en ese momento crítico, Javier estaba esencialmente solo. Y en algún rincón de su conciencia, esa soledad pesaba más que el propio dolor físico. El peso de lo no dicho, en medio de ese estado entre la vida y la muerte, surgieron pensamientos que durante años había evitado. Conversaciones pendientes. Palabras que nunca dijo. Personas a las que no volvió a llamar. Decisiones que priorizaron la carrera sobre la vida personal. El éxito profesional había sido inmenso. Pero, ¿a qué costo? Una chispa de conciencia. Por un instante abrió los ojos. Las luces del quirófano lo cegaron. Una figura se inclinó sobre él. Señora Alatorre, manténgase con nosotros, no se rinda. ¿Era una voz real o una proyección de su mente? No lo sabía. Pero en ese breve momento, algo dentro de él reaccionó. Una resistencia, una voluntad, como si en lo más profundo de su ser, aún no estuviera listo para irse. El momento crítico. El monitor volvió a alterarse. Alarmas. Movimiento apresurado. ¿Está entrando en paro? El tiempo se detuvo. Todo se redujo a un instante suspendido entre dos mundos. Los médicos actuaban con precisión, pero incluso ellos sabían que había un límite. Un punto en el que la ciencia deja de ser suficiente y todo depende de algo más, algo intangible, la lucha interna. Mientras su cuerpo se debatía en la mesa de operaciones, su mente parecía alejarse. No había dolor, no había ruido,
Solo una sensación extraña de calma. Y en esa calma, una pregunta. ¿Este es el final? Pero justo cuando todo parecía desvanecerse, una imagen apareció con claridad. No era un recuerdo de fama, no era una transmisión importante, era algo más simple, más humano. Un momento de su vida fuera de las cámaras. Un instante que le recordaba quién era antes de convertirse en lo que el mundo veía. Y fue entonces cuando algo cambió. Un latido. Y luego otro. ¡Tenemos pulso! La voz del médico rompió la tensión. Débil, inestable, pero presente. El corazón, contra todo pronóstico, había respondido. Después de la tormenta, el cuerpo de Javier permanecía inmóvil, conectado a máquinas que ahora sostenían lo que él ya no podía hacer por sí mismo. Había sobrevivido, por ahora, pero la batalla estaba lejos de terminar. El daño era grave, el futuro incierto, y lo que vendría después cambiaría todo. Un hombre al borde del abismo. Mientras la sala de urgencias volvía lentamente a la calma, una verdad silenciosa comenzaba a tomar forma. Nada volvería a ser como antes. El periodista que había pasado su vida contando historias estaba a punto de convertirse en una historia que nadie esperaba. Y quizás, en la más importante de todas, secretos enterrados. La verdad que nunca salió al aire. El sonido constante de las máquinas llenaba la habitación de cuidados intensivos. Un ritmo artificial, frío, mecánico, que contrastaba con la intensidad de la vida que aún luchaba por mantenerse dentro del cuerpo de Javier. Había sobrevivido, pero ya no era el mismo. El silencio después del caos. Las primeras horas en la unidad de cuidados intensivos fueron críticas. Los médicos hablaban en voz baja, intercambiando diagnósticos, evaluando daños, proyectando escenarios. El infarto fue severo. Hay que esperar. Esperar. Esa palabra se convirtió en el eje de todo. Esperar a que despertara. Esperar a ver si respondía. Esperar. A descubrir quién sería después de todo esto. Los primeros en llegar. Con el paso de las horas, la noticia comenzó a filtrarse. Primero como un rumor, luego como una preocupación creciente entre círculos cercanos. Y finalmente, como una realidad. Algunos colegas del medio llegaron al hospital en silencio, evitando cámaras, evitando preguntas. No era el momento de titulares. Era el momento de enfrentar una verdad incómoda. El hombre que siempre tenía el control, ahora dependía de otros. ¿La habitación cerrada? Conversaciones que nunca ocurrieron. En el interior de la habitación, Javier permanecía inconsciente, pero su mente seguía activa. ¿No era un sueño común? Era algo más profundo, más oscuro. Se encontró caminando por un espacio indefinido, como un escenario vacío. No había cámaras, no había luces, no había público. Solo él y sus pensamientos. ¿Valió la pena? Una voz surgió, sin origen claro. ¿No respondió? Porque en el fondo sabía que esa pregunta llevaba años evitándola. Las decisiones que marcaron su vida. A lo largo de su carrera, Javier tomó decisiones que lo llevaron a la cima. Algunas fueron valientes, otras cuestionables. Historias que decidió contar, historias que decidió callar, personas que apoyó, personas que dejó atrás. En ese espacio mental, todo regresaba. No como recuerdos gloriosos, sino como fragmentos de una vida incompleta. El secreto más pesado, pero había algo más. Algo que nunca salió al aire, algo que ni siquiera sus allegados conocían del todo. Un episodio de su vida que eligió enterrar, convencido de que el tiempo lo borraría, pero el tiempo no borra, solo oculta. Y ahora, en ese estado vulnerable, aquel secreto emergía con una claridad brutal. No era un escándalo público, no era una traición mediática, era algo más íntimo, más humano. Una relación que no supo cuidar, una persona que perdió no por circunstancias externas, sino por sus propias decisiones. Y ese recuerdo, más que cualquier crítica o polémica, era el que más le dolía. Fuera de la habitación, la presión crece. Mientras tanto, en el mundo exterior, la tensión aumentaba. Los medios comenzaban a sospechar. Las preguntas aparecían. Las redes sociales se llenaban de especulaciones. Pero no había declaraciones oficiales. Solo silencio. Un silencio que, paradójicamente, generaba más ruido que cualquier noticia confirmada. El cuerpo responde. Lentamente. En la unidad de cuidados intensivos, los médicos notaron pequeños cambios. Reacciones leves. Movimientos casi imperceptibles, señales de que el cuerpo estaba intentando regresar, pero el proceso sería lento, y no estaba garantizado. El despertar parcial. Horas después, algo cambió. Los ojos de Javier se abrieron ligeramente, no completamente, no con claridad, pero lo suficiente para percibir el entorno. Luces blancas, sombras moviéndose, un mundo diferente al que recordaba. Intentó hablar, no pudo. Intentó moverse, tampoco. La realidad lo golpeó con fuerza. Había sobrevivido, pero estaba atrapado en un cuerpo que ya no respondía como antes. El miedo real. Por primera vez en mucho tiempo Javier sintió miedo. No el miedo de perder una primicia, no el miedo a una crítica, sino el miedo más básico. El miedo a no volver a ser quien era. El miedo a enfrentar las consecuencias de una vida vivida a toda velocidad, sin detenerse a mirar atrás. La visita inesperada. Esa misma noche alguien llegó. No era un colega,
No era parte del equipo médico, era alguien de su pasado, alguien que representaba todo aquello que había intentado olvidar. Se detuvo frente a la cama, observándolo en silencio. No había reproches, no había palabras, solo una presencia que decía más que cualquier discurso. Y en ese momento, Javier, aunque apenas consciente, sintió algo que no había experimentado en años: arrepentimiento, una verdad imposible de ocultar. La vida le estaba dando una segunda oportunidad, pero también le estaba exigiendo algo a cambio: enfrentar la verdad, no la que mostraba en televisión, no la que analizaba frente a millones, sino la suya propia, la que había evitado durante tanto tiempo. El inicio de una transformación. Mientras las máquinas seguían marcando el ritmo de su existencia, una nueva historia comenzaba a escribirse. No sería una historia de éxito, ni de fama. Sería una historia de confrontación, de pérdida, de redención, o de caída definitiva. Y esta vez no habría guión. La caída pública. Cuando la verdad ya no puede ocultarse, el amanecer llegó pero no trajo calma. En algún punto entre la madrugada y las primeras luces del día, algo cambió fuera del hospital. Lo que había sido un rumor contenido comenzó a expandirse con una velocidad imposible de detener. Una filtración, una imagen, una información incompleta, pero suficiente. Y con eso el silencio se rompió. La noticia estalla. Última hora. El reconocido periodista Javier Alatorre, hospitalizado en estado crítico. Los titulares comenzaron a multiplicarse. Primero en portales digitales, luego en televisión, finalmente en todas partes. Pero no era solo su estado de salud lo que captaba la atención, era lo que venía detrás. Las preguntas que nadie quería hacer: ¿por qué estaba solo? ¿Desde cuándo tenía problemas de salud? ¿Qué había pasado en su vida personal en los últimos años? Las preguntas no tardaron en transformarse en teorías. Y las teorías en historias. La filtración inesperada. A media mañana, un nuevo elemento apareció. Un audio. Una conversación antigua. Una voz que muchos reconocieron de inmediato. La suya. En ese audio, Javier no era el periodista firme y seguro que el público conocía. Era un hombre diferente, más vulnerable, más humano. Y en sus palabras, había confesiones que nunca debieron salir a la luz. No se trataba de un escándalo superficial, era algo más profundo. Una historia personal que contradecía la imagen que había construido durante décadas. El impacto mediático. Las redes sociales explotaron. Cada palabra del audio fue analizada, interpretada, exagerada. Los titulares se volvieron más agresivos. El secreto de Javier Alatorre que nadie esperaba. La doble vida del periodista más influyente. La verdad que estuvo oculta durante años. La narrativa cambió. Ya no era solo un hombre luchando por su vida. Era un personaje en el centro de un escándalo, dentro del hospital, ajeno al caos. Mientras el mundo exterior se incendiaba, dentro del hospital reinaba una calma tensa. Javier permanecía en su cama, conectado a máquinas, ajeno, al menos en apariencia, al huracán que se desataba afuera. Pero su mente comenzaba a despertar. Fragmentos de sonido, ecos lejanos, sensaciones, y poco a poco, conciencia. El momento de la verdad, cuando abrió los ojos por completo por primera vez, no entendió de inmediato dónde estaba, pero lo sintió. El cambio, el peso en su cuerpo, la dificultad para respirar sin ayuda, y algo más. Una presencia distinta en la habitación. Una enfermera lo observaba con atención. «Está despierto», dijo suavemente, pero en su mirada había algo diferente, algo que no estaba antes. No era solo preocupación médica, era conocimiento, como si supiera algo más. La realidad comienza a filtrarse. Horas después, un médico se acercó. Le habló con calma, explicándole su situación. Infarto severo. Intervención de emergencia. Estado delicado, pero estable, por ahora. Javier escuchaba, asimilaba, pero había una pregunta que no podía formular. Aún no. El primer indicio fue una pantalla encendida en la habitación la que lo cambió todo. Un televisor, un canal de noticias. Y en él, su rostro. Pero no como él lo recordaba. No como presentador, sino como protagonista. Las palabras en pantalla eran claras. Escándalo en torno a Javier Alatorre mientras lucha por su vida. Su mirada se fijó en la pantalla. Intentó comprender, pero cada segundo traía más confusión, más tensión, más miedo. El colapso emocional. Su respiración se aceleró. El monitor reaccionó de inmediato. «Tranquilo. No se esfuerce», dijo la enfermera. Pero ya era tarde. La realidad lo había alcanzado. No solo estaba luchando por sobrevivir, estaba perdiendo el control de su historia, la imagen que se rompe. Durante años Javier construyó una imagen sólida, un referente, una figura confiable. Pero ahora todo eso estaba siendo cuestionado. No por sus enemigos, no por sus críticos, sino por la verdad, o al menos, por una versión de ella. La visita que lo cambia todo. Esa misma tarde, la persona que había aparecido en la noche anterior, regresó. Esta vez no se quedó en silencio. Se acercó, lo miró directamente, y habló. Ya lo saben, 3 palabras. Nada más, pero fueron suficientes. Javier cerró los ojos, no por cansancio, sino por comprensión. Aquello que había intentado enterrar había salido a la superficie, y esta vez no había forma de detenerlo.
el punto de no retorno. A partir de ese momento todo cambió. La recuperación física ya no era el único desafío. Ahora había algo más grande, más complejo, más inevitable. Enfrentar las consecuencias. No frente a una cámara, no como periodista, sino como hombre. Una historia fuera de control. El mundo seguía hablando, analizando, juzgando. Pero por primera vez en su vida, Javier no tenía cómo responder. No tenía micrófono, no tenía control, no tenía narrativa, solo tenía silencio. Y ese silencio era más fuerte que cualquier titular. El último adiós. Cuando el silencio lo dice todo, el hospital ya no era un lugar de lucha, era un lugar de espera. Una espera silenciosa, pesada, inevitable. Las máquinas seguían funcionando, marcando un ritmo artificial que sostenía lo que quedaba de Javier. Pero los médicos lo sabían. Las enfermeras lo sentían. Incluso el aire en la habitación parecía susurrarlo. El final estaba cerca. El desgaste irreversible. El infarto había dejado daños más profundos de lo que inicialmente se pensó. El corazón, debilitado, apenas respondía. Otros órganos comenzaban a resentir el impacto. Su cuerpo está agotado, dijo uno de los médicos en voz baja. No había dramatismo en sus palabras, solo realidad. Una realidad que no necesitaba ser explicada, porque ya se entendía por sí sola. La mente despierta por última vez. En medio de ese deterioro físico ocurrió algo inesperado. Javier despertó, no como antes, no confundido, sino lúcido, extrañamente lúcido. Sus ojos recorrieron lentamente la habitación. Ya no había desesperación en su mirada, no había miedo, había aceptación, como si finalmente comprendiera todo. El peso de la verdad. La televisión seguía apagada, pero ya no hacía falta verla. Javier sabía que su historia había salido al mundo. Sabía que su imagen ya no era la misma. Sabía que el hombre que había sido ya no existía. Y sin embargo, en lugar de angustia, algo dentro de él se había liberado. Durante años había sostenido una versión de sí mismo, fuerte, impecable, intocable. Pero esa versión había desaparecido. Y lo que quedaba era real. La última conversación, la persona que había regresado en los momentos más difíciles, estaba allí otra vez, sentada junto a la cama, en silencio. No hacía falta decir mucho. Lo siento, susurró Javier con dificultad. Fue apenas audible, pero suficiente. La respuesta no fue inmediata, solo una mirada. Una mezcla de dolor, de recuerdos y de algo parecido al perdón. No completo, no perfecto, pero real. El cierre de una vida. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. No había cámaras, no había titulares, no había audiencia. Solo dos personas, enfrentando una historia que nunca se contó completamente. Y quizás por primera vez Javier no necesitaba explicarla. El último momento, las máquinas comenzaron a cambiar su ritmo. Más lento, más irregular. La enfermera entró, observó los monitores, no dijo nada. No hacía falta. Javier respiró profundamente, una vez, luego otra. Sus ojos permanecieron abiertos por un momento más, como si intentara retener algo invisible. Un recuerdo, una sensación, una vida. Y entonces exhaló. El silencio final. El sonido constante se transformó en una línea continua. Un tono largo, inmutable, definitivo. La habitación quedó en silencio. Un silencio absoluto. No el silencio de la televisión apagada, sino el silencio que queda cuando una historia ha terminado. El mundo reacciona. Horas después la noticia se confirmó. Fallece Javier Alatorre a los 65 años. Los medios reaccionaron de inmediato. Homenajes, análisis, debates. Algunos recordaron su trayectoria, otros las polémicas recientes. Pero todos coincidían en algo. Había sido una figura imposible de ignorar. El legado dividido, su legado quedó marcado por dos realidades. El periodista y el hombre. Uno admirado, otro cuestionado. Pero quizás en esa dualidad residía la verdad. Porque nadie es solo lo que muestra al mundo. Y nadie escapa completamente de lo que intenta ocultar. Más allá de la fama, al final, lo que quedó no fueron los titulares, ni las controversias, ni siquiera su voz en televisión. Lo que quedó fueron los momentos que no se grabaron, las decisiones personales, las relaciones que construyó y las que dejó ir. Porque cuando todo termina, eso es lo único que realmente importa. Una historia que deja una pregunta. La vida de Javier Alatorre no terminó solo con su último aliento. Terminó con una pregunta que queda suspendida en el aire. ¿Qué significa realmente tener éxito? ¿Ser recordado por millones? ¿O ser comprendido por unos pocos?